En las siguientes diapositivas se estará hablando de cómo hacer una presentación para llevar a cabo un trabajo escrito. A continuación, Andrea Salazar exponiendo acerca de la portada. La portada. La portada es la página en la que figuran el título completo del libro, el nombre completo del autor o autores, el lugar y el año de la impresión, la editorial y en la mayoría de casos su marca, y en la colección no se enumera. Puede hacer que la página sea el número 1 del libro y está siempre al lado derecho. A menudo se tiende a confundir a portada de un libro con sus cubiertas o tapas del libro. Contraportada. Es la página número 2, parte posterior del libro. En algunos casos contiene otras obras del autor, comentarios sobre el texto u otra información. Lleva los créditos de autoría y traducción y documentos legales. A veces no lleva ningún contenido, va en blanco. La Real Academia Española en su diccionario define contraportada como la página que presenta diversos detalles sobre un libro después de la portada. También conocida como cubierta trasera o contracubierta. Puede decirse que es la parte de atrás de la portada. La finalidad de la contraportada es aportar información sobre la obra y en ocasiones sobre el autor. Por lo general, en ella se resume el argumento del libro, relatando los aspectos más importantes de la trama. Bueno, a mí me tocó el índice. Pero, ¿qué es el índice? Bueno, un índice es una lista de palabras o frases, como encabezados, que permiten la ubicación del material del interior de un libro o una publicación. En un índice tradicional, los encabezados incluirán nombres de personas, lugares, eventos y conceptos ordenados alfabéticamente y cada uno con su propia numeración. En nuestro índice podrán encontrar exactamente esto, bien redactado, ya que en nuestro índice está todo el contenido de nuestro trabajo, como la justificación, la planeación, los objetivos, algunas preguntas, algunas características importantes, entrevistas, análisis, ventajas, desventajas, compromisos, conclusiones, etc. Mi nombre es Paulina García y soy del grado de Quinto Secretariado Comercial y Oficinista. El presente trabajo se realizó con el fin de investigar una problemática que como jóvenes ciudadanos guatemaltecos hemos visto en Guatemala y poder conocer la raíz de esta problemática por medio de una serie de investigaciones, asimismo viendo los factores y consecuencias de este. El problema planteado es: ¿cómo afectó la economía del sector privado de Guatemala la pandemia de COVID-19? Encontrar una posible respuesta a esta problemática y asimismo mostrar nuestros compromisos como jóvenes ante el país. Sabemos como jóvenes que la economía del país no es alta, porque manejamos un nivel de desnutrición y pobreza alto. Nuestro propósito con este proyecto de investigación es poder concientizarnos como ciudadanos a encontrar posibles soluciones y mejorar la economía de nuestro país. Gracias. Mi nombre es Valeria Isaías Hernández López, de Sexto Secretariado Bilingüe, y el día de hoy vamos a hablar sobre la justificación de cómo afectó la economía del sector privado la pandemia de COVID-19 a Guatemala. El siguiente trabajo se realizó con el interés de obtener datos verídicos y teóricos para el conocimiento de lo que sufrieron las empresas privadas. El proceso de adaptación nos llevó a cambiar nuestra forma de producir, comerciar, brindar nuestros servicios o estudiar. Es la oportunidad de organizar los sistemas con mayor veracidad y simplicidad y así obtener capital para nuestros trabajadores del sector privado. Muchas gracias. Mi nombre es Natalia Escobar y soy del grado de Sexto Secretariado Bilingüe. Hoy les vengo a hablar sobre los objetivos generales y específicos. El objetivo general es la meta principal que se saca del proyecto de investigación.
Ejemplo de ello para nuestro tema, ¿cómo afectó la economía del sector privado a Guatemala la pandemia COVID-19? Es identificar las consecuencias que afectaron la economía del sector privado de esta emergencia sanitaria. Los objetivos específicos son las metas concretas que se hacen de un proyecto de investigación. Ejemplo de ello para nuestro tema, ¿cómo afectó la economía del sector privado a Guatemala la pandemia COVID-19? Es diseñar los planes estratégicos de la economía, salud y seguridad para los guatemaltecos, calcular los ingresos para la compra de vacunas, detallar las problemáticas financieras que posee el país de Guatemala en esta pandemia. Mi nombre es Dulce Argueta, del grado de sexto perito contador, y hoy les vengo a hablar sobre la metodología de la investigación. La metodología de la investigación es el método que utilizarás para resolver un problema de investigación mediante la recopilación de datos utilizando diversas técnicas, proporcionando una interpretación de los datos recopilados y sacando conclusiones sobre los datos de la investigación. Como jóvenes ciudadanos, elegimos la problemática cómo afectó la economía del sector privado de Guatemala la pandemia COVID-19. Nuestro tipo de diseño de investigación es experimental, porque utilizamos un grupo de personas para la recopilación de datos. Nuestro enfoque que tomamos es mixto, porque necesitamos de informes y estadísticas para que nuestra investigación tenga la respuesta necesaria a nuestra inquietud. Muchas gracias. En Guatemala, 1,2 millones de personas necesita ayuda alimentaria de emergencia, en un país con más de 17 millones de habitantes. A finales del mes de mayo se reportaron más de 15.000 casos de desnutrición aguda infantil, cifra que supera el total de casos registrados durante 2019. Un sistema de salud débil y fragmentado, donde los servicios médicos especializados se concentran en pocos centros urbanos, no garantiza el acceso universal necesario para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. La emergencia sanitaria está afectando a la alimentación de miles de personas en Guatemala. La falta de ingresos, unido a un posible colapso del sistema sanitario, si el ritmo de contagios sigue como está ahora, provocará un aumento de la desnutrición aguda infantil, además de poner en riesgo la vida de miles de personas ante la falta de atención médica. Desnutrición infantil dentro del COVID-19. La pandemia del COVID-19 llegó sorpresivamente al mundo en el diciembre de 2019, dejando a Guatemala una crisis alimentaria y varias familias sin alimento. Por ende, esto deja niños afectados. Según el Sistema de Información Nacional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, hasta el 2019, en el diciembre de 2020, se generó alrededor de 27.842 casos de desnutrición, dejando afectado a 39 niños fallecidos durante ese año. Según investigaciones, se ha reportado que el 20% de niños ha dejado de estudiar y ha tenido menos posibilidades de acceder a escuelas, dado que su desarrollo cognitivo se ha visto fuertemente afectado. Muchas gracias. Los adolescentes dentro de la nutrición del COVID-19. Pues es un tema de que a muchos jóvenes les tuvo que haber afectado dentro de la pandemia, más que todo por la realización que se hubo de la encuesta de un 10% de las personas que cumplían muy bien con su nutrición. Aquellos también que les afectaba dentro de aquellas por temor de no salir y comer bien, ya que se les podía infectar, y esa misma razón era de poder impedir de ir a un mercado para comprar cosas saludables y tener una buena alimentación muy saludable. Y dentro de la nutrición se estima que el 40% de todos los jóvenes pues arreglaban más que todo para comer comida chatarra, que era uno de los más prejuiciosos, y se estimó de un porcentaje de un 60% de los jóvenes que tal vez tenían una nutrición estable, mas no sabían cómo medirse también perfectamente sobre ese tema. Las causas de la desnutrición en tiempos de COVID en Guatemala incluyen falta de comida. Este es común entre el grupo de sueldo bajo, así como las personas sin hogar. A lo largo de que ha ido en la pandemia, pues hemos podido ver que muchas personas se han quedado sin empleo, y esto ha ocasionado que haya aumentado el desempleo y que ha aumentado la pobreza en Guatemala. Esos que tienen consumición de la dificultad debido a los dientes dolorosos o a otras lesiones dolorosas de la boca, esos que con tragar de la disfagia o de la dificultad están también a riesgo de desnutrición.
la baja del apetito. Las causas comunes de la baja del apetito incluyen cánceres, los tumores, enfermedades depresiva y otras enfermedades mentales, enfermedad del hígado o de riñón, infecciones crónicas, etc. También otra causa podría ser esas personas que con un conocimiento bajo sobre la nutrición tienden a seguir una dieta ridícula o malsana con no suficientes alimentos, vitaminas y minerales y esas personas están en riesgo de desnutrición. Los ancianos que viven solos y también los jóvenes que viven solos tienden a ser personas muy dependientes, por lo tanto, también tienen un cierto porcentaje de estar en riesgo de desnutrición. Actualmente el acceso a la educación en Guatemala es cada vez más limitado y varias investigaciones han señalado que es tanto consecuencia como causa de la desnutrición. Es decir, los niños desnutridos tienen menos posibilidades de acceder a escuelas, dado que su desarrollo cognitivo se ha visto muy afectado. Además, al no estar educados sobre cómo debe ser una ingesta de alimentos balanceados, los futuros padres no podrán atender la alimentación de sus hijos de la mejor forma posible. La situación actual de Guatemala. 1.2 millones de personas necesitan ayuda alimentaria de urgencia en un país de 17 millones de habitantes. Son 570,000 más que a principios de año, como consecuencia de la pérdida de medios de vida relacionada con la pandemia. A finales del mes de mayo se reportaron más de 15,000 casos de desnutrición aguda infantil, cifra que supera el total de casos registrados durante el 2019. La emergencia sanitaria está afectando a la seguridad alimentaria de miles de personas en Guatemala. La falta de ingresos, unido a un posible colapso del sistema sanitario, si el ritmo de contagios sigue como va hasta ahora, provocaría un aumento de la desnutrición aguda infantil, además de poner en riesgo la vida de miles de madres y niños y niñas ante la falta de atención médica. En base a lo investigado se concluye que el análisis de la desnutrición es un problema realmente serio, que no se le está dando la atención adecuada por parte del gobierno y por parte del mismo Guatemala. Está en la posición número 6 a nivel mundial, con más casos de desnutrición, y en la posición número 1 en América. Investigación. Según Diego Recalde, la seguridad alimentaria está entre los más altos índices de pobreza y de desnutrición. Aproximadamente, según él, los niños empiezan a sufrir de desnutrición a partir de los 5 años. Y pues por otro punto, José Colón, Josué Cardona y María Marroquín, los niños empiezan a padecer de desnutrición a partir de los 11 y 12 años en áreas rurales de Guatemala. A continuación, se han hecho unas fichas bibliográficas con el fin de presentar a detalle nuestras fuentes de información, las cuales fueron Guatemala, el país de América Latina con mayor desnutrición crónica. Este muestra la tasa de desnutrición que hay en Guatemala comparándolo con la tasa de desnutrición a nivel global. El siguiente es Manual de Higiene y Seguridad Alimentaria. Este explica las normas de cocina que existen y todos los tipos de contaminación. Como siguiente tenemos la nutrición. Este explica y todo lo detalla acerca sobre la nutrición y la obtención de nutrientes. Mi nombre es Denis Estuardo Figueroa Ramos, soy del grado de sexto perito contador. Les hablaré sobre las ventajas y desventajas de cómo afectó la economía del sector privado de Guatemala a la pandemia de COVID-19. Las ventajas: por la pandemia podemos compartir más en familia. La disminución de las ventajas efectuada por el sector de la economía en el mercado debido a la intervención del Estado. Desventajas: muchos productos de higiene por la pandemia tuvieron incremento en el precio del mercado. La segunda, la delincuencia. No disminuyó en el país, al contrario, hubo más casos de extorsión y más cuota más alta sobre la extorsión. Mi nombre es Geraldine Vázquez, grado de sexto perito contador, y yo les voy a hablar sobre el tema de cómo afectó la economía del sector privado en Guatemala la pandemia del COVID-19. Y les voy a hablar sobre los compromisos personales. Uno de ellos es comprometerme a ser higiénico y desinfectar todas las cosas fuera de mi casa para prevenir enfermedades.
Otro ejemplo de los compromisos personales es comprometerse a monitorear mi salud constantemente. Mi nombre es Jonathan Gómez y nuestro tema es cómo afectó la economía del sector privado a Guatemala tras la pandemia del COVID-19. Yo les vengo a hablar sobre los compromisos familiares. Los compromisos familiares serían evitar las visitas aglomeradas entre las familias, y me comprometo a trabajar y apoyar económicamente a mis padres, ya que sus trabajos en los últimos meses han bajado de salario. Mi nombre es Sharon Ortega, de Sexto Perito. Yo les vengo a hablar sobre el compromiso comunitario. Nos permita a cada uno reconocer nuestro propio potencial en hacer cambios positivos en nuestra comunidad, aumentando la confianza y el respeto entre los miembros. Conocer los diferentes puntos de vista también nos permite desarrollar el sentido de potencial positivo hacia nuestra comunidad. Muchas gracias. Autoevaluación. Es donde explicamos nuestros nuevos conocimientos adquiridos gracias a la realización de una investigación o proyecto. Por ejemplo, en nuestro proyecto uno de los temas que se tocó fueron las vacunas contra el COVID-19. Gracias a una amplia investigación que se llevó a cabo pudimos obtener los porcentajes de efectividad y efectos secundarios que contenía cada vacuna. Obtuvimos nuevos conocimientos sobre este tema gracias a la amplia investigación que se realizó. Buen día, mi nombre es Jamesy Garza y les voy a hablar sobre el proceso de investigación en la autoevaluación. Se pudo conocer más sobre esta pandemia, el trabajo de cada uno de los grupos, que está guiado por la herramienta de autoevaluación recomendada por la OMS. Esta herramienta ayuda a Guatemala a evaluar disposición operativa de programas para introducir vacuna de COVID-19 y detectar brechas y asignar prioridades para mejorar aspectos operativos y buscar oportunidades de apoyo financiero. Es una pandemia a nivel mundial y por lo tanto tenemos que cuidarnos. Gracias. Buen día, mi nombre es Fernando Ochoa y el día de hoy les voy a hablar sobre el aprendizaje de la investigación realizada. Hemos aprendido que hay diferentes tipos de vacunas contra el COVID-19 y que cada una de ellas tiene su porcentaje de efectividad y síntomas secundarios, los cuales dependerán de cada cuerpo y sin embargo no son considerados síntomas graves. También aprendimos de que nuestra alimentación, el consumo de vitaminas y el estar físicamente activos es la clave para poder combatir este virus. Así que sigámonos cuidando y siguiendo el protocolo de bioseguridad. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Elena Guerra y yo les voy a hablar un poco del aprendizaje y de la autoevaluación de nuestro trabajo. Y es que la alimentación es fundamental para que este virus no nos afecte tanto. Y las vacunas que nos administremos, sus efectos secundarios no se nos compliquen y no sean tan fuertes de llevar. Gracias por su atención. Anexo. Contiene gráficas o mapas que contribuyen a fundamentar la investigación. En nuestro trabajo, nuestras gráficas hacen referencia a un cuestionario que realizamos a 11 personas y obtuvimos porcentajes de las respuestas como en nuestra primera gráfica con la pregunta ¿usted ya se vacunó?, en donde el 72.7% dijo que no y el 27.3% dijo que sí. Y las preguntas ¿cree que le va a causar o causó efectos secundarios la vacuna? Considera que tiene una buena alimentación, donde el 90.9% dijo que sí y el 9.1% dijo que no. En nuestra siguiente gráfica podemos ver nuestra pregunta y dice ¿cree que la vacuna podría afectar a personas con mala alimentación? Y podemos ver que en nuestra gráfica el resultado fue que el 100% dijo que sí. En nuestra siguiente pregunta dice ¿cree usted que esta enfermedad podría combatirse con una vacuna más efectiva? Y nuevamente podemos ver que nuestros resultados fueron que el 100% respondió que sí. En nuestra siguiente gráfica dice ¿considera que todos se deben vacunar? Y aquí podemos ver un pequeño cambio, ya que el 81.8% de las personas dijo que sí y el 18.2% dijo que no. Podemos ver en nuestra siguiente gráfica
que nos dice, ¿cree que la vacuna va a minorar los síntomas del COVID-19? Podemos ver también aquí un gran cambio, ya que el 90.9% de las personas dijo que sí y solamente el 9.1% de las personas dijo que no. Entonces le dejo la palabra a mi compañero Xavi. Siguiente pregunta. ¿Consideras que todas las personas se van a vacunar? Un 27.3% dijo que sí y un 72.7% dijo que no. ¿Consideras que con las medidas de prevención se podría combatir el COVID-19? Un 72.7% dice que sí y un 27.3% dice que no. ¿Opina que las personas que se vacunen deben seguir usando la mascarilla? La respuesta fue un 100%. Nosotros utilizamos dichas citas bibliográficas para dar a conocer sobre nuestro tema, efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19 en base a la nutrición en Guatemala. Para tener un conocimiento de los efectos que dichas vacunas pudieran dar, tanto a las personas que tienen buena alimentación como para las que no, ya que no todas las vacunas causan la misma reacción. Algunas de las citas que utilizamos para nuestro trabajo fueron Mayo Clinic, Organización Mundial de la Salud, Medical News Today, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Utilizamos dichas citas ya que eran importantes para nuestro trabajo. Por ejemplo, las citas bibliográficas se utilizan en trabajos muy importantes. Otras de las páginas en las que pudimos encontrar más información para incluir en nuestro trabajo son doc.wa.gov, en Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en parentus.gov y en ARP. Los efectos secundarios son similares para las tres vacunas y son una señal de que la vacuna está ayudando a crear protección contra la enfermedad. Algunos de los efectos secundarios son dolor en la sesión de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, escalofrío, fiebre, dolor de músculos y articulaciones. Mis compañeros les estarán hablando acerca sobre la redacción y la ortografía. Estos repercuten directamente en la imagen de los demás que tienen sobre ti, pues demuestra la cultura, conocimientos, educación. Además son esenciales para expresar intereses, gustos y necesidades o capacidades académicos de escribir para mejorar tus calificaciones. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Karen Ramírez y yo les voy a hablar sobre la estructura del informe. La estructura del informe es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. La estructura es el conjunto de elementos que caracteriza un determinado ámbito en toda la realidad o sistema. En general, todos los informes siguen una misma estructura, aunque el contenido sea distinto. Si vas a hacer un informe, es muy importante que definas con claridad la finalidad del mismo y conozcas previamente cuáles son las partes de un informe. La estructura de un informe se divide principalmente en tres partes. En la introducción, en la que justificamos la elaboración de este escrito. El desarrollo, en el cual detallamos nuestro seguimiento y metodología empleada para recopilar la información y conclusión, en la cual presentamos los resultados obtenidos y valoraciones. Los conectores, como su nombre lo indica, tienen como función unir palabras, frases, síntomas o enunciados dentro de un mismo párrafo. Además, sirven para establecer relaciones semánticas entre distintos párrafos o de un texto. En nuestro proyecto Nación usamos muchas palabras que nos ayudaron a enlazar texto con texto o a unir frases. Un ejemplo fue: ha provocado una crisis sin precedente en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia, sin embargo, ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Acá usamos la palabra sin embargo, que nos ayudó a unir
una palabra con otra para que tuviera enlace en el párrafo. Y así es como el uso de los conectores es importante para desglosar mejor una investigación. Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Pacheco y voy a hablar sobre las reglas ortográficas. Las reglas ortográficas son las normas comunicativas y convenciones normativas que rigen el sistema habitual de escritura aceptado y puesto en práctica por los hablantes de un idioma. La ortografía nace a partir de una conversación aceptada por los hablantes de una misma comunidad lingüística para conservar la manera adecuada de la lengua escrita y está constante en una solución. Gracias.